Buenas familia, una vez más en la etapa final, por ahora, de las bienaventuranzas, que es lo que me han pedido que intentáramos trabajar. Ya hemos dicho en otras ocasiones que siempre nos valemos de quienes han pormenorizado, podríamos decir, en estudios, investigaciones, en nuestro caso con Juan Mateos, el biblista español, parte de Luis Alonso Shekel, que vamos a leer hoy de la Biblia, lo que se llama la Nueva Biblia Española, que es la traducción de ese biblista que en gloria está, Luis Alonso Shekel. También hemos tomado como referencia, simplemente para recordar, el libro de José Luis Martín Descalzo, también a José Antonio Pagola, y entre ellos vamos resacando algunas cositas que tengo por acá escritas y que la vamos a decir hoy de manera específica con José Luis Martín Descalzo. Pero para que no se nos olvide que estamos en la bienaventuranza, paso precisamente a leerla, teniendo presente que ya hemos hablado en ella de elementos que se presentan como una especie de negatividad, más esta negatividad no es como un aplastamiento del ser humano, sino una negatividad que nos lleva a una realidad superior que en términos finales, visto desde la perspectiva propia en la tierra y hacia el cielo, nos pone una perspectiva positiva. La primera opción, como jamba de esta puerta que hemos dicho, la primera bienaventuranza, junto con la octava serían la jamba, serían, si queremos, la columna, que van a enmarcar las otras 6 que están internas. Y esta 6 interna la hemos dividido he seguido la división que hace Juan Mateos, como una especie de trípode. El trípode de las 3 negativas que lanzan a elemento positivo, y las otras 3 que vamos a ver ahora, lo que tiene que ver con la positividad del todo. Empezábamos con aquella de los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ya esto lo hemos visto. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados o estarán hartos. Las 3, llamada positiva por Juan Mateos, biblista, serían esta siguiente, que la vamos a intentar ver en esta jornada. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la tercera dentro de este renglón, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así llegaremos hasta la octava, que sería la jamba final o la columna final que sostiene las 6 internas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es en presente el reino de los cielos. Dicho esto, paso simplemente a la lectura del texto de la bienaventuranza para recordarlo, para que lo tengamos fresco en la memoria, para tenerlo un tanto presente en nosotros y nosotras que vamos siguiendo desde esta virtualidad. Leo, capítulo 5, Evangelio de Mateo. Al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles así: dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey. Dichosos los que sufren, porque esos van a recibir el consuelo. Dichosos los sometidos, porque esos van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque esos van a ser satisfechos. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a eso los van a llamar hijos suyos. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad,
porque esos tienen a Dios por Rey. Y una aplicación al discipulado de esa dicha, versículo 11 y 12. Dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan, los calumnien de cualquier modo por causa mía. Estén alegres y contentos, que Dios les va a dar una gran recompensa, porque lo mismo persiguieron a los profetas que les han precedido. Ahí está la bienaventuranza, capítulo 5, Evangelio de Mateo, que vamos siguiendo estos días y estas noches y estas tardes, del verso 1 al verso 12, implicando también al discipulado. Pues hoy con los otros tres elementos que tienen que ver con la positividad dentro de la columna, primera bienaventuranza o primera dicha y la octava dicha. Bienaventurado, en este caso, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Y una tercera, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a esta primera bienaventuranza, que dentro del renglón sería la quinta, ¿verdad? Dentro de el renglón que llevamos. Esta bienaventuranza solamente la transcribe Mateo. Recordemos que podemos encontrar la bienaventuranza más breve en el Evangelio de Lucas también. Pero solo Mateo es el que transcribe esta y otras que va a aparecer más adelante, la de los limpios de corazón. Será Mateo el único que va a transcribir, que va a decir, que va a expresar que en el sermón de la montaña Jesús dice esto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podríamos tener presente, estando a 5 años ya, hacia el 2015, el gran llamado del Papa Francisco, obispo de Roma, para que fuera el año de la misericordia. Y ya habremos visto algunos vídeos, hemos participado en algunos cursos, en algunos talleres, en algunos retiros, incluso en el espacio propio de nuestra parroquia, para hablar de la misericordia. Y tomando como misericordia el rahamim, que es el término hebreo para hablar de ella. Y en este sentido, hablar de las entrañas amorosas, las ternuras que tiene el Padre. De hecho, cuando se habla y se hace referencia a la misericordia de Dios, estaríamos como diciendo en término antropológico, es decir, poniendo en término humano, que es lo que tenemos que pensar en términos del concepto para poder aplicar el concepto humano, eso es lo que sería en término antropológico, si queremos, para aplicar nuestra antropología, nuestro ser humano a Dios. Y es la manera que podemos explicarlo, a base de conceptos, aunque los conceptos y las palabras no pueden encerrar nunca lo inconmensurable del Dios. Basta una palabra, y casi me salgo del tema, para definir a Dios. La encontramos en la primera carta de Juan, que es aquella de Dios es amor. Si hay una definición, es esta. Pues misericordia es eso, Dios es amor. Dios tiene unas entrañas de ternura, Dios tiene unos latidos, si queremos, incluso hasta la misma palabra misericordia, eso es la composición de dos vocablos, uno proveniente del latín, miserere, y cordia, procedente del miserere, cordia. Un corazón, podríamos decir, cordia es corazón, y miserere es como una miseria o un temblor del corazón. Hablar de ser misericordioso es poner nuestro corazón en un temblor con el corazón de los demás, por los demás. Y dice esta bienaventuranza, quien es la persona que es misericordiosa, alcanzará la misericordia, es decir, es alcanzado por el mismo Dios. Y ya hemos dicho que Mateo es el único que la presenta como bienaventuranza, aunque el evangelista de la misericordia es llamado Lucas, porque hablará más de ello, pero en la bienaventuranza es Mateo que lo presenta. Y la bienaventuranza pasa a ser casi como una definición del corazón de Dios. La palabra para hablar de corazón en término hebreo es lev, dicen los hebreos. Pues
Definir, si queremos definir, recordemos que definir es una manera de aproximarnos conceptualmente a aquello que queremos, a la realidad. Si queremos aproximarnos, acercarnos, conocer, tenemos que hacerlo a base de definiciones. Pero nuestras definiciones nunca pueden alcanzar la totalidad de aquello que queremos definir. Máxime en el caso de querer definir, pongo entre comillas, a Dios. Ya hemos dicho, es inconmensurable. Está más allá de nuestras propias definiciones. Pero una palabra para definirlo es amor. Una palabra para definir es lev, corazón, cordia. Una palabra para definir a Dios es misericordia. Una palabra para definir a Dios la encontramos en el profeta Isaías, como dice en algún momento, es el capítulo 49, si mal no me equivoco. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Si una madre se olvida, yo no te olvido. Por lo tanto, a Dios, en esta imagen, en esta metáfora, en esta manera poética de pensar, el profeta está diciendo, Dios tiene unas entrañas maternas. Así el amor. Las personas quienes nos enganchamos o queremos más o menos engancharnos en este proyecto con Jesús, que está desde la montaña, desde ayer, desde antes de ayer, desde hoy y desde mañana, siempre diciéndonos e invitándonos a partir de este movimiento del corazón, de este temblor del corazón que ha de sentir toda persona que quiera ser mínimamente seguidora suya, para que, como el texto bien nos lo dice, para que también alcancemos la misericordia. De hecho, en el Padre Nuestro podremos encontrar en algún momento que precisamente es hablar de la misericordia, y sobre todo cuando se nos dice que nosotros perdonemos las ofensas a los demás si queremos ser perdonados. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás. Que la misericordia con la que actuamos alcancemos también esa misericordia. Por lo tanto, es en esta lógica que nos pone Jesús. Por ejemplo, Pablo, leo, en la carta segunda a los Corintios dice, capítulo 1 es el inicio, saludando a Pablo en la carta, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Aparece en el libro del Génesis 3:15, el Señor que pone en el jardín del Edén al ser humano para que lo cuide por su misericordia. Aparece también Yahvé, la presentación de Yahvé que hace Moisés en el capítulo 34, verso 6 del Éxodo, dirá lo siguiente: Yahvé es misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y siempre fiel. Y los profetas van a ir en esta tónica: misericordia quiero, no sacrificio, que luego lo vamos a aplicar y a escuchar de la voz misma del Maestro Jesús. Y Jesús va a poner el centro del ser humano, el centro incluso de su propia actuación, de su propio caminar en la vida. El centro va a ser la misericordia. Si queremos decirlo de otra manera, el centro de la vida de Jesús en torno a lo suyo fue siempre el corazón. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, para dar un dato, en Mateo, cuando Jesús en el capítulo 23 tiene un choque profundo con los hipócritas, fariseos, sumos sacerdotes, ancianos, saduceos, escribas, etcétera, que va a decir: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe. Por eso, encontramos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 6, verso 36, que es una réplica, si queremos, que Mateo, en Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre es perfecto, vamos a encontrar. Lucas lo va a decir de esta manera: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Por lo tanto, de manera casi sintética, para que nos dé el tiempo, ser bienaventurado por la misericordia es porque también seremos capaces de alcanzarla si tenemos el corazón puesto en esta sintonía. Y tener el corazón temblando porque se entrega en radicalidad es hacer que el mismo Dios tiemble dentro de nosotros. Tener misericordia es actuar como Dios.